pregunta o sugerencia. En primer lugar, tiene la palabra Francisco Manuel García Ingelmo. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la presentación, Mercedes. Lo primero, debo dar las gracias igualmente a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, en particular a la directora general, Ana Soledad, por haber contado con nosotros de nuevo en este foro. Y digo nosotros, puesto que yo estoy en la Fiscalía General del Estado, dentro de la Unidad Coordinadora de Menores, en nombre de mi jefa, Consuelo Madrigal, y en nombre con los que colaboramos de cerca de la Fiscalía de Sala Delegada para Violencia de Género, Soledad Cazorla, tan de cerca que estamos al lado en la misma planta. Y precisamente ese era el tema el que iba a tratar, el problema de la violencia de género vista desde la perspectiva de la Fiscalía de Menores y las actuaciones jurisdiccionales que pueden llevarse a cabo en los casos de parejas adolescentes en que se observe un maltrato por parte de un menor. Quiero hacer la precisión, aunque me refiera a parejas de adolescentes, que centraré mi exposición en aquellos casos en que el agresor es menor de edad, puesto que la agredida ciertamente puede ser menor de edad, pero hemos observado, o durante mi periplo profesional he observado, que en esas parejas podía darse una cierta asimetría, puesto que la agredida era mayor de edad, mientras que el agresor era menor de edad, lo cual no está, por supuesto, a considerarlo dentro de los tipos de violencia de género. Diré, en primer lugar, sin entrar en el tema, puesto que sobre el mismo existen numerosos trabajos, y me referí a ello en otra ocasión, que mientras que el tema de la violencia de menores, violencia intrafamiliar de menores sobre sus padres ascendientes, se le ha dado un amplio tratamiento en los últimos temas a nivel doctrinal, a nivel científico y de la Fiscalía General del Estado y a nivel mediático, hace poco, es un fenómeno que yo no me gusta caer en alarmismos de ningún tipo, pero que ha ido creciendo, se ha ido yendo de las manos, hasta tal punto que hace unos días me decía el inspector jefe del grupo de menores de Madrid que la cifra de detenidos por violencia contra sus ascendientes era del 9%, lo cual ciertamente es una barbaridad si nos paramos a analizarlo. Por eso, en los casos de violencia de género protagonizados por menores de edad han pasado, digamos, un tanto desapercibidos dentro de este otro fenómeno. Ahí en el PowerPoint utilizo la palabra solapado por el otro fenómeno de la violencia sobre los ascendientes y no ha merecido tanto tratamiento. Las causas de ello son, en primer lugar, un poco el que ha pasado desapercibido en ese fenómeno y el otro que ciertamente las cifras a las que ahora aludiré someramente son muy inferiores, aunque tampoco tengamos unas cifras en concreto, ya lo voy anticipando, son muy inferiores a los casos de violencia sobre los ascendientes. Y desde luego, aunque al profano en la jurisdicción de menores le pudiera parecer otra cosa, es un tema con menos complejidad respecto al de la violencia ascendente, porque se asimila más bien a la violencia de género en adolescentes, puede asimilarse más bien a la violencia de adultos. Tiene una menor complejidad y, desde luego, un enfoque totalmente diferente, puesto que mientras que en los casos de violencia ascendiente se tratará por todos los medios de reconducir al menor y a que vuelva al hogar familiar, a un hogar en paz, ciertamente, en los casos de violencia de género la solución es diametralmente opuesta y es alejar al agresor de su pareja y luego ya trabajaremos sobre él educativamente. Como digo, hay una primera precisión que quiero hacer entrando ya a los datos. La primera es que no tenemos datos. Eso es lo que debo decir, porque
Aquí estamos muy condicionados por las aplicaciones informáticas de cada comunidad autónoma y nos dan la violencia de género aparece dentro de la violencia doméstica e intrafamiliar. De ahí que eso pudiera inducir a error, porque las cifras estarían disparadas. Vean ustedes ahí, violencia doméstica y de género, 4.000 y pico, 995 procedimientos en 2010, más de 5.000 en 2009, etcétera. Ahí están los casos también de violencia de género. Pero como la estadística no los ofrece separados, solo tenemos algunos datos de aquellas fiscalías en donde se han contabilizado por el procedimiento manual. Y nos indican, por ejemplo, puedo citar de memoria en Madrid, 355 casos de violencia sobre los ascendientes por 55 de violencia de género. Descendiendo aquí a Andalucía, en Huelva, por ejemplo, serían 28 casos de violencia sobre los ascendientes por uno solo de género. En Granada, 109 por 3 de género. En definitiva, del recuento manual, el recuento manual arroja una escasa proporción, pero estos datos de por sí no pueden ser suficientes, y corroborándolo con otros datos, una impresión también favorable la ofrecería el del teléfono 016 del Observatorio Nacional de Violencia de Género. En el primer semestre del 2010, solo un 0,8% de usuarias eran menores de 18 años. Pero hay otros datos menos halagüeños. Ya creo que ha sido la primera ponencia de la mañana, se ha tratado del informe que hizo la Universidad Complutense de Madrid en un convenio con el Ministerio de Igualdad de 2010 de Igualdad y Prevención en la Violencia de Género en la Adolescencia, lo que hace que no me extienda con él. Y ahí sí que los datos son menos halagüeños, puesto que ya le habrán hablado de él a lo largo de la mañana, ofrece 3 grupos diferentes de adolescentes con protección alta, protección intermedia, víctimas de violencia de género. Pues bien, con arreglo a esos datos hay un 4,96% de adolescentes, según el estudio que se hizo en diversos centros de educación no universitaria, que admiten haber sido víctimas de violencia de género. Y hay un 3,21% de adolescentes menores de edad que reconocen haber ejercido situación de maltrato en pareja. Y lo que peor de ese 3,21% no es ya que reconozcan haber ejercido situaciones de maltrato en pareja, sino la forma que tienen de justificar el machismo en general, actitudes violentas de todo tipo de violencia y en particular la de género. Luego, a partir de ahí, hay que hacer una serie de reflexiones cruzando unos y otros datos. De un lado, sí, partimos de los datos que aparecen de los procedimientos que nos llegan a la Fiscalía General del Estado, repito, solo de menores infractores, parece que el número es escaso. Sin embargo, uno ya a estas alturas no es tan ingenuo como para considerar que los datos de los procedimientos equivalen a lo que es la realidad, puesto que es más que posible que exista un elevado, no me atrevo a cuantificarlo, pero sí una cifra oculta de hechos no denunciados. Y si en la violencia de género entre adultos hemos visto que hay muchos casos que no se denuncian, por lo que todos sabemos, la vergüenza, el temor a denunciar, el control emocional que ejerce el agresor sobre su víctima. En menores, y los que trabajamos con menores, desde luego lo sabemos, es mucho más fácil pensar que esos temores, debido a una etapa tan compleja de inseguridades como es la adolescencia, pueden quintuplicarse. ¿Y por qué? Pues por hacer una relación, las inseguridades son superiores. Ahí la vergüenza puede ser hasta de contarlo en casa.
si se enteran en mi casa, si se entera la propia pandilla de amigos o círculo de amigos que está denunciando al más popular de la clase, etcétera. Por otra parte, todos hemos pasado por esa etapa. El adolescente no tiene ni la experiencia ni los recursos que tenemos unos adultos para acudir a medios institucionales. Puede desconocer que existe el teléfono 016. Y a mí lo que más me preocupa es lo que aludo ahí al estrés emocional muy superior, el de un adolescente, frente a la victimización secundaria del sistema de un adulto. Todos sabemos como adultos lo que supone ir a acudir a denunciar a juzgados y tribunales, y eso que yo lo veo desde dentro. Pero, y conociendo el tema, la verdad, tengo 2 hijas, una de ellas adolescente, y bueno, si fuera víctima de una situación de estas, se me pondrían los pelos como escarpias, no porque el sistema en sí sea negativo, ni muchísimo menos, pero todos sabemos que para acreditar los hechos hace falta pruebas, para probar hay que acudir a los tribunales y el factor de victimización secundaria es indiscutible. Por otra parte, hay que matizar también ese escaso número con que muchas veces, y esto lo destaca también ese informe de prevención, las situaciones que más se dan en la adolescencia o en parejas adolescentes son situaciones de control y abuso y aislamiento. Ciertamente pueden ser comportamientos atípicos desde el punto de vista penal, pero ciertamente también pueden ser el germen y el embrión de otro tipo de conductas que con el tiempo pueden transformarse en violencia de género, y eso lo saben aquí todos ustedes. Conclusiones acerca de tales datos. Dato positivo. Bueno, escasos procedimientos en jurisdicción de menores. No lugar a la alarma, pero ni muchísimo menos al excesivo optimismo, porque los datos sociológicos y las cifras ocultas